Bienvenidos al curso de Cosmovisión Cristiana. Estamos en la semana número 2, en su primera lección, y en esta semana vamos a hablar del pensamiento filosófico en su origen desde la época del cristianismo hasta mediados del siglo XIX y principios del XX. Básicamente es un panorama general del pensamiento filosófico occidental. El tema en esta primera parte de la lección entonces es corrientes filosóficas de Occidente, incluyendo el cristianismo. Vamos a hablar algo de orígenes del pensamiento filosófico de Occidente. Recordemos entonces ya aquí en el slide 4 que el mundo occidental se basa básicamente en analizar, entender y comunicar. Analizar datos, después de una observación, entender esos datos y comunicar esos datos. Analizar muestras, entender muestras, comunicar muestras. Analizar la realidad, entender la realidad, comunicar la realidad. Aquí en el siguiente slide entonces tenemos que el pensamiento occidental se observa en este pensamiento el regreso a las deidades paganas. Recordemos entonces que en alguna parte de la época medieval el hombre de occidental, gobernado por la religiosidad, gobernado por el cristianismo, tiene que regresar a las deidades paganas, tiene que regresar a una nueva moral, se modifica el modelo familiar, la muerte de los seres humanos, hay mucha mortandad en la época medieval, perdón, mucho aborto, mucho homicidio, peste, guerras, todo esto mermó la población del medioevo europeo. Denigra la función maternal. Hay muchas aristas que hay que tocar en el pensamiento occidental, que es lo que estamos viendo ahorita. Eh, Siguiente, los cristianos tienen las respuestas, pero se debe entender las preguntas para poder comunicar la verdad en este tiempo. El mundo occidental, es difícil discernir este mundo cuando nace. ¿eh? Algunos dicen que nace con la aparición o la el final, perdón, del Imperio Romano de Occidente. Otros dicen que nace con Carlomagno. Otros dicen con la época del Renacimiento. Otros con el pensamiento griego en Occidente, etcétera. Pero los cristianos tienen las respuestas a estas preguntas, pero para poder comunicar estas verdades en determinado tiempo, la iglesia cristiana tuvo que llegar hasta ser acorralada por el pensamiento moderno, sobre todo con el Renacimiento. Después de la Reforma viene el racionalismo. Entonces ahí fue que empezó la iglesia a contestar estas preguntas. Aquí en el slide 7 tenemos las raíces del mundo occidental. ¿Cómo nace el mundo occidental? ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Recordemos que la cosmovisión que nosotros manejamos, tanto la cosmovisión cristiana como la cosmovisión occidental, nace en Europa, nace en Grecia y continuada por los romanos. Entonces, definitivamente tenemos que estudiar el pensamiento o el origen del pensamiento occidental para fijar nuestra cosmovisión. Nuestra cosmovisión es occidental porque vivimos en el hemisferio occidental, pero más que todo eso porque tenemos el pensamiento occidental. Entonces, estudiar las raíces del mundo occidental facilitará la comprensión de la cultura contemporánea, de la cultura posmoderna de hoy. Vamos a ver entonces algunas herencias religiosas en el pensamiento occidental ya aquí en el slide 8. Entonces fíjense bien, el pensamiento occidental está marcado por el pensamiento cristiano y el pensamiento filosófico. Los tres están caminando juntos. La iglesia cristiana de Occidente maneja el pensamiento occidental desde la institucionalidad de la iglesia hasta el periodo del Renacimiento o el periodo de la Reforma o con el surgimiento del racionalismo. Entonces, definitivamente, como pensamiento cristiano tiene una herencia. Recordemos que el cristianismo nace en el seno del judaísmo. Por lo tanto, y el seno del judaísmo es la herencia del pensamiento hebreo. Por eso estamos viendo que una primera herencia del pensamiento occidental es la herencia hebrea. El pueblo hebreo fue escogido por el Señor como una nación única y especial. Ese era el pensamiento hebreo.
El cristianismo nace dentro del judaísmo y proclama a Cristo como el Mesías. Las 5 facetas distintas de dicho pueblo. Estamos hablando del pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo se estructura de la siguiente manera. Primero, un monoteísmo, o sea, la adoración a un único Dios. La revelación divina, Dios se revela al hombre para que el hombre pueda llegar a conocer a Dios. 3, hay una linealidad, o sea, la historia se mueve hacia un propósito definido. Y cuando nosotros estudiamos la historia del Antiguo Testamento vemos que termina en la cruz. El cuarto punto en la faceta del pueblo de hebreo tiene que ver con la creación, o sea que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y tiene un propósito este hombre. Y quinto, la noción del pecado, lo moral, o sea, de Dios se espera obediencia e hizo provisión en caso de desobediencia. La cuestión de la justificación. Entonces fíjense bien, este es el pensamiento hebreo, que también lo toma el pensamiento cristiano y a la vez el pensamiento occidental, porque es una concatenación de sucesos, de pensamientos. Slide 10. El pueblo hebreo se fundó sobre estos principios de pueblo escogido, pero sin entender la promesa hecha a Abraham, de bendición, de ser ejemplo, de extenderse, de salvación. Una segunda herencia que tiene el pensamiento occidental es la herencia griega. Con los griegos, el pensamiento occidental y el pensamiento cristiano de la época medieval tiene 3 características, o toma 3 características de la herencia griega: el humanismo, el individualismo y el racionalismo. Entonces fíjense bien, el pensamiento occidental es una mezcla. Primero, recordemos, el pensamiento occidental nace dentro del pensamiento cristiano en la época de los siglos 4, 5, 6 y en adelante. Entonces tenemos 2 herencias, la herencia griega y la herencia hebrea. Estas 2 se mezclan. Vamos a ver a grosso modo aquí en el slide 12, a partir de esta plantilla, los 3 elementos de la visión hebrea, o sea, de la cosmovisión o la herencia griega al pensamiento occidental. Número 1, el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Pues refleja su confianza en la humanidad, en sus logros. Entonces pasamos de esas míticas deidades a dioses humanos. Y estos dioses humanos tienen que ver con deidades con defecto. B, el individualismo. ¿Qué enfatiza el individualismo? Básicamente la superación personal por encima del colectivo. Aquí lo que más nos interesa en el individualismo es el yo y no el grupo o no los demás. Individualismo. Y por último, el racionalismo, que marca tanto el deseo de investigar de manera racional, se pregunta por qué y necesita una justificación de esa respuesta. De manera racional y sistemática el universo y la vida. Necesita investigar el pensamiento racional o el hombre racional este tipo de reflexión. Deja atrás entonces lo mítico de los dioses. No es que deja de creer en dioses, sino que lo considera como un mito. Entonces, 2 herencias tiene el pensamiento occidental, la herencia hebrea y la herencia griega. Aquí en el slide 15 tenemos el desarrollo de la herencia del pensamiento griego. ¿Cómo se ha venido desarrollando el pensamiento griego a través de los siglos? Primero, hay 3 periodos. El periodo mítico, el jónico presocrático porque es antes de Sócrates, y el ático, socrático porque es Sócrates y después de Sócrates. ¿Qué pensaba el hombre occidental griego? Pensaba primero en su primer nivel de desarrollo del pensamiento. Se distingue por negar la responsabilidad del hombre y culpa a los dioses de todo. El hombre no tiene ninguna culpa, sino todo se lo debe, todo lo que pasa en la realidad, a ese efecto de los dioses. El periodo presocrático, ya el hombre se preocupa por discutir el origen esencial de todo, del universo, y lo llama agua, fuego, el devenir cósmico, el apeirón, el origen, etc.
Poco a poco se va alejando de esa idea divina. Y después tenemos el ático o socrático, que este se enfoca en la persona y en el autoconocimiento. Se enfoca en las ideas y en los modelos detrás de lo que experimentamos. Esto es como un preámbulo a lo que es la experiencia después del racionalismo. La famosa palabra de Sócrates, conócete a ti mismo. Ya no ocupas los dioses, ya no ocupas esa imagen divina, sino tú. Tú tienes que conocerte primero para conocer lo demás. Entonces piensen bien, ya aquí en slide 19, los griegos son o nosotros heredamos el pensamiento griego. El pensamiento occidental básicamente es pensamiento griego o romano. Los griegos habían comenzado un proceso intelectual de descubrimientos morales. Partieron negando la culpa personal y la responsabilidad, porque eso se lo echaban a los dioses. El hombre es inculpo de cualquier cosa. Iniciaron un camino guiado por la única revelación. ¿Cuál es? Las cosas creadas. Todo a partir de ahí. Este camino, aquí ya estamos en el slide 20, este camino, o sea, este conocimiento, llegaron a linderos del conocimiento autónomo. Y entonces los griegos, el pensamiento griego empezó a definir ciertas cosas, como verdad, virtud, bien, bondad. A partir de todos estos rudimentos, entonces empieza a nacer lo que es el pensamiento occidental. Siguiente slide. Aquí en la segunda parte entonces tenemos ya el hombre de Occidente. Ya con todo esto de preámbulo de la herencia griega, de la herencia hebrea, de los diferentes momentos del hombre griego, del pensamiento occidental griego, entramos entonces a lo que es el hombre de Occidente. ¿Qué es el hombre de Occidente? Bueno, primero, tenemos el inciso A aquí en el slide 22, reconocer o repasar la doble herencia de la cultura occidental. Algunos filósofos reconocen que la cultura occidental tiene esta doble herencia, judía y griega, judía o hebrea. Pero también la diferencia significativa entre ambas herencias, porque estas son antagónicas, tanto la herencia hebrea o judía y la herencia griega. Por ejemplo, en cuanto al hombre, la religión o la ética, el hebreo consideraba una razón más la revelación para conocer. Pero en el caso del hombre griego, solo necesita la razón para conocer, para entender la realidad de las cosas, el devenir, el apeirón, etc. El modo de razonar, miren la diferencia, el hebreo razona con la revelación de Dios como punto de referencia, o sea, el punto de partida para el razonamiento, la sabiduría y el conocimiento del hombre hebreo, judío o de Oriente, tiene que ver con la revelación divina. Pero en el caso del hombre griego, la forma de razonar estaba en la confianza de su propio razonamiento humano, cómo lo estructura, basándose en una guía, en una norma, en sus pensamientos. Slide 25. Ambos razonaban, tanto los griegos de manera independiente como los hebreos, guiados por las escrituras. Recordemos entonces que el pensamiento occidental nace dentro del seno de la Iglesia de Occidente. Otro punto aquí en esta sección de la clase es la lógica de Aristóteles. ¿Por qué? Porque la Iglesia medieval sigue básicamente el patrón de la estructura del pensamiento de Aristóteles. Aristóteles define la lógica. Dice que es el instrumento con el cual se elabora el pensamiento científico. Esto le sirve para hacer demostraciones y sus conceptos básicamente son sus elementos básicamente son conceptos, juicios y razonamiento. Y eso es lo que utiliza el pensamiento occidental. Nosotros tenemos conceptos, juzgamos esos conceptos, damos nuestra opinión y estructuramos un pensamiento. La lógica de Aristóteles, por ejemplo, operaba de manera autónoma, regido por la lógica.
Y con Aristóteles entonces se transforma esta materia en ciencia, que posteriormente se convierte en una ciencia positiva, la lógica. Aristóteles consideraba que la verdad se podía alcanzar por medio de la lógica, por medio del razonamiento. Acuérdense, ideas, juicios, conceptos, razonamiento. Los griegos entonces se lanzaron en búsqueda de las verdades del sujeto solo en base a sus razonamientos. Toda la búsqueda de la verdad de los sujetos era en base al razonamiento lógico, basada en la propuesta de Aristóteles. Y el pensamiento occidental toma esto, lo retoma fuertemente. Otro elemento que difiere a la herencia hebrea y la herencia griega del pensamiento occidental es la ética. Para ellos la ética era sólida para los hebreos y está claramente establecida en la revelación de los 10 mandamientos. Ahora, la ética griega se pregunta ¿cuándo el hombre es bueno? Y entonces, cuando este hombre procede, o hombre inteligente procede y actúa a través del razonamiento. ¿Ven la diferencia? Y lógicamente el pensamiento del hombre occidental tiene más herencia griega que hebrea. La ética de Aristóteles entonces, ya aquí estoy en el slide 30, sostiene que el hombre tiene un fin específico que cumplir, el bien supremo. ¿Cuál es la felicidad? Punto número C, aquí en la slide 31. Ya vamos a terminar esta sección. Lo que distingue a la persona de Occidente es lo siguiente. Número 1, la razón. Lucha por vencer lo irracional, siendo el camino de la razón lo más importante. Tiene la fe. La fe va de la mano de la razón, pero existe al que supera a la razón humana. Entonces, claro, cierto pensamiento occidental cree que la fe está por encima de la razón humana. Otro, que la razón humana está por encima de la fe. Y otros que la fe está a la par de la razón humana. Así pensaba el hombre de Occidente. Y tenemos la libertad. La libertad es otro elemento que distingue a la persona de Occidente, por lo tanto al pensamiento de Occidente, y esto nos lleva a la cosmovisión de Occidente, es que en la libertad es para hacer lo que se debe, no lo que se quiere. Tiene que ver con el deber. Bien, aquí tenemos en la última plantilla un cronograma del desarrollo del pensamiento occidental. Después de Cristo inicia la patrística, el pensamiento de los padres apostólicos, que básicamente se centra en la teología trinitaria y en las herejías. Después tenemos el periodo escolástico, el periodo del Renacimiento, el periodo de la Reforma, el racionalismo más el empirismo, la Ilustración, el positivismo y en los siglos de la crisis, la edad contemporánea. Entonces, ese es el desarrollo del pensamiento. Todos esos son elementos de la cosmovisión de Occidente. Podemos inclusive clasificar en que cada periodización es una cosmovisión. La cosmovisión patrística, la cosmovisión escolástica, la cosmovisión del Renacimiento, la cosmovisión protestante, la cosmovisión del racionalismo, la cosmovisión del empirismo, la cosmovisión de la Ilustración, etc. Entonces, en la siguiente clase vamos a terminar de ver algunos elementos ya del pensamiento occidental en cada una de esta periodización o etapas del pensamiento occidental. Recordemos que nosotros, este cristianismo que vivimos hoy, tiene una herencia, tiene varias herencias. Una de esas herencias, y la más fuerte inclusive, es el pensamiento occidental, que nace a partir de la época del siglo V o IV después de Jesús, con el pensamiento de los padres de la iglesia. Y recordemos que el pensamiento occidental fue dominado por la iglesia entre el siglo IV y el siglo XIV o XV de nuestra era. Bien, bendiciones y nos vemos en la siguiente clase.